Buenas noches a todos los presentes el día de hoy. Felices por contar con la presencia de un docente de alto prestigio y miembro fundador y director ejecutivo del Instituto de Derechos Humanos, IDH, y embajador para la paz por la Federación Universal para la Paz, como es el doctor Fernando Valverde Camán, quien nos brindará una masterclass de los derechos fundamentales y su marco de protección en la Constitución de 1993. Muchas gracias por estar presente con nosotros hoy día, doctor Fernando. Puede comenzar con su ponencia. Muy bien, correcto. Muchísimas gracias. Muy buenas noches para todo el equipo de ENACIP por esta cordial invitación. Igual también mi saludo para todos los asistentes en esta sesión virtual en la que voy a abordar el tema de los derechos fundamentales y su marco de protección en la Constitución Política del Perú. No sin antes, quisiera empezar con esta cita de este gran jurista español, Antonio Pérez Luño, en la que nos ayuda a ir entendiendo esta cierta confusión que a veces puede generar en torno a los derechos, ¿no? Cuando él afirma en su libro que gran parte de la doctrina entiende que los derechos fundamentales son aquellos derechos humanos positivizados en las constituciones estatales a nivel interno, en tanto que la fórmula derechos humanos es la más usual en el plano de las declaraciones y convenciones internacionales. Entonces, esto nos va dando una idea de cómo se emplea la expresión derechos humanos en el ámbito interno, en el ámbito de las constituciones estatales, como afirma el jurista, y cómo es empleado la expresión derechos humanos en el plano internacional, ¿no? Eso también nos ayuda a entender de que los derechos humanos son únicos y transversales, sino que la expresión que se emplea en los ámbitos internos es acorde a la Constitución como derechos fundamentales. Y eso lo vamos a ver porque efectivamente en ella se establece, por ejemplo, en el capítulo 1 de la Constitución del Perú como derechos fundamentales, ¿no? Y cuando vamos pues a los tratados internacionales, bueno, ahí se emplea, ¿no?, la palabra derechos humanos como tal. Dicho esto, entonces tenemos este temario que vamos a ir trabajándolo en los diferentes puntos que vamos a ver, algunas cuestiones de orden teórica, conceptual, que nos vaya ayudando un poquito más, el entroncamiento con la Constitución, el tema de las garantías también vamos a ver, ¿no? Y las clasificaciones también de las garantías con algunas reflexiones finales, ¿no? Lo primero que puede ayudar a todos, ¿no?, es que es el origen, ¿no? Estamos hablando del origen de la positivización de los derechos, ¿no? O sea, entonces eso nos lleva pues a entender rápidamente que de un punto de vista de dónde está, ¿no?, recogida los derechos, pues indefectiblemente es la puerta de entrada, la Constitución, ¿no?, política del Estado. De tal manera que cuando, por ejemplo, vamos dando una definición de Constitución, nos vamos a quedar cortos. Entonces, pero sí podemos trazar algunas líneas para ir entendiendo, ¿no? Entonces ahí hemos puesto, por ejemplo, que la Constitución puede ser definida como aquella norma fundamental, ¿no?, que declara, ¿no?, que reconoce los derechos más importantes de las personas, ¿no?, y organiza el poder del Estado, ¿no?, señalando pues las atribuciones de cómo se van a ejercer, ¿no?,
los que conduzcan estas instituciones, ¿no? Que tiene que ver con la forma de organización del poder político, ¿no? Concretamente. De tal manera que, haciendo una síntesis bajo este esquema, ¿no? En una constitución, entonces, contiene dos partes sustanciales, ¿no? La primera tiene que ver con los derechos fundamentales, los derechos de todas las personas, ¿no? Individual y colectiva, que la Constitución reconoce y por ende regula. Esto es lo que se conoce como la parte dogmática de la Constitución, que está referida a los derechos. Y la otra tiene que ver propiamente con lo que se conoce como la parte orgánica de la Constitución. Orgánica porque tiene que ver con toda la estructura jurídica de cómo las instituciones van a funcionar dentro de un Estado, ¿no? Tiene que ver pues con el poder. Entonces, no, a nosotros nos va a interesar poner énfasis, bueno, en primera instancia, por el tema de los derechos fundamentales. Tal como lo afirmábamos, hablar de los derechos fundamentales es hablar de la parte dogmática de la Constitución. Hay todo un desarrollo doctrinario de diferentes, ¿no? Teorías explicativas en torno a los derechos, eh, pero que nosotros acá recogemos desde un punto de vista de lo que está contenido en nuestra Constitución, ¿no? Entonces, ahí afirmamos que los derechos fundamentales, ¿no? Son, ya lo hemos dicho, los derechos más importantes, los derechos esenciales, ¿no? Los derechos supremos, ¿no? Que tenemos como personas, como seres humanos, como ciudadanos, en sus derivaciones correspondientes. Y acá viene lo interesante, y que estos derechos están protegidos, por ende, en la Constitución por las razones que ya hablábamos anteriormente. De tal manera de que es justamente la Constitución la ley fundamental, la ley suprema o la norma suprema que va a regir pues todo el ordenamiento jurídico. Todo el ordenamiento jurídico. Acá hay un punto importante. Toda la estructura de lo que se establezca dentro de una constitución tiene, entre otras finalidades esenciales, ¿no? Garantizar, ¿no? Tutelar, ¿no? Proteger, ¿no? Los derechos fundamentales de las personas, ¿no? Y en esa línea marca el derrotero de la manera como se va a organizar toda la estructura institucional del Estado. ¿Correcto? Otro alcance que también puede ayudar a entender estos, yo diría, estos matices, ¿no? Que puede llevar a la confusión, como decía, ¿no? Entre derechos fundamentales, derechos humanos, ¿no? Y derechos constitucionales, ¿no? Eh, un primer punto es el tema de los derechos humanos, por ejemplo, ¿no? Estos derechos pues son inherentes a todos nosotros, ¿no? Por nuestra condición de seres humanos, ¿no? De tal manera de que no hay distinción, todos los poseemos. De ahí la categoría, inclusive, pues que va más allá, ¿no? De poseer estos derechos de lo que se refiera territorialmente, sino que son categorías universales, ¿no? Principios universales en torno a los derechos. Y que estos derechos se fundamentan, su esencia, su raíz, su razón parte de la dignidad, ¿no? Que tenemos nosotros como personas. De tal manera que de esta derivación se irradia todos los derechos y las libertades, ¿no? Tal como lo conocemos. Y acá también hay algo importantísimo, ¿no? En correlato con lo que acabo de decir. Es que si estamos explicando estas líneas, entonces cae por su propio peso y entendemos de que estos derechos, esta dignidad, ¿no? Y derechos deben ser, por lo tanto, respetados, ¿no? Primero entre nosotros y segundo, ¿no? En ese orden, en cuanto al
poder estatal y de quién lo ejerce, ¿correcto? ¿No? Entonces deben, al contrario, ¿no? Como decía, garantizar, proteger, ¿no? De que estos derechos no sean amenazados, violentados, transgredidos, ¿no? Sino todo lo contrario. Entonces, esto nos ayuda también a darnos cuenta rápidamente de que si sucede lo contrario, no solamente se afecta derechos, sino que se afecta valores, se afecta principios y se afecta todo el ordenamiento jurídico sobre la premisa que señalé en su inicio. Entonces, hay toda una alteración por la afectación de los derechos. Entonces, esto sería totalmente contrario a todo lo que la Constitución pues ha trazado. Por eso que cada vez que se produce una afectación de derechos, pues hay todo un pronunciamiento cuando las instituciones pues establecen la vulneración que se ha cometido, ¿no? Entonces, bueno, ahí encontramos este primer alcance en estas líneas en torno a los derechos, ¿no? Ahora, en el tema de los derechos fundamentales, como ya lo veníamos afirmando, estos derechos ya entran en la categoría de los derechos que están positivizados, que están reconocidos jurídicamente, constitucionalmente. Entonces son los derechos y las libertades que van a estar reconocidos y garantizados, ¿no? Garantizados. ¿Por qué? Por el derecho positivo de los estados, ¿ya? Ahora, en cuanto a los derechos constitucionales, ¿no? Esto también, este matiz también debe ser entendido de la siguiente manera. Eh, Cuando hablamos de derechos constitucionales, debe entenderse que son todos aquellos derechos que están reconocidos, ¿no? En la Constitución política. Es decir, ya no se refiere únicamente a los derechos fundamentales, por ejemplo, del capítulo 1, ¿correcto? ¿No? Sino que también, ¿no? En el capítulo 1, acuérdense, pues está el nomen juris, es decir, la denominación de ese capítulo se llama derechos fundamentales. Entonces, claro, cuando uno lo lee así, en prima fase, va a creer que esos son los únicos derechos fundamentales, ¿no? Pero cuando vamos viendo los demás derechos que se van a ir esparciendo en el reconocimiento dentro de la Constitución en otros capítulos, ¿no? Por ejemplo, en el capítulo 2, ¿no? Que por una cuestión de la naturaleza de lo que representan los derechos, pues son los derechos económicos, sociales, ¿no? Etcétera, etcétera, pero que per se, en esencia, son derechos también constitucionales y son en esencia también derechos fundamentales. Por supuesto que sí, ¿no? Y cuando también nos vamos, por ejemplo, al capítulo del Poder Judicial, cuando se refiere pues en el tema de los principios que rigen o las garantías judiciales. Ahí también encontramos todo un conjunto de derechos, ¿no? Que están, ¿no? Establecidos, vinculados al ámbito de las garantías judiciales, pero que también son derechos constitucionales en aquellos que obviamente se, eh, se reconoce como tal, ¿no? Bueno, por ejemplo, el derecho a la defensa, el derecho a la presunción, ¿no? Etcétera, etcétera, entre otros derechos, ¿no? Y así cuando uno va pues al régimen económico también va a encontrar pues, ¿no? Cuando se habla del tema de la libertad de contratación, el tema de la propiedad, ¿no? El tema de las comunidades, del régimen tributario, del derecho a los consumidores. O sea, la Constitución irradia todo un conjunto de derechos que entran en la categoría de que todos pues son derechos constitucionales como tal. Dicho esto, entonces cuando nos referimos a los derechos constitucionales, pues son el conjunto de preceptos
que están reconocidos como derechos de todas las personas y que están contenidos en la Constitución. Ya hablé ¿no? En toda la Constitución, en aquello donde se consagre, ¿no? Los derechos como tal, ¿no? Entonces, estos son los matices que también es importante tratar de ir precisándolos cuando pues, nos referimos a los derechos humanos propiamente, cuando a los derechos fundamentales y cuando a los derechos constitucionales, ¿no? Como tal. ¿Perfecto? Muy bien. Por otro lado, también algunos alcances previos en torno a los derechos fundamentales, ¿no? Esto también es importante. Miren, primero, de que no solamente hay que entender de que los derechos fundamentales, como lo venía diciendo, es el reconocimiento que tenemos nosotros como sujetos, ¿no? Ya sea individual, ¿no? O colectivo. ¿Perfecto? Esa parte creo que va quedando claro, ¿no? Va quedando claro, no hay discusión, ¿no? Pero además, debemos entender que los derechos fundamentales deben entenderse como principios, como instituciones que irradian estos principios dentro del ordenamiento jurídico, de tal manera de que en toda la actividad estatal, ¿no? En aquello que corresponda dentro de sus competencias, ¿no? Decir o producir derecho, ¿no? Debe siempre tener presente que lo que decida o produzca no colisione con los derechos fundamentales. Me explico. Por ejemplo, si el Congreso de la República, ¿no? Eh, proponen los parlamentarios una ley. La idea es que esa ley no atente, no prohíba, no desconozca, restrinja o limite lo que la Constitución no lo dice. Entonces la ley no puede hacer eso porque estaría yendo contra los derechos que están reconocidos en la Constitución. Entonces ahí, por ejemplo, ¿no? Cuando ya miramos desde esta perspectiva, entonces pues la actividad estatal debe, en aquello de que ejerce sus competencias, legislar de conformidad con los derechos constitucionales o con los derechos fundamentales. A eso se refiere. Igual también cuando es en el plano administrativo. Perfecto, ¿no? Entonces ejerce sus competencias, sus funciones, tiene sus procedimientos administrativos, todo está muy bien, ¿no? Cuando yo decía, ¿no? Decir derecho, producir derecho, pero la misma no puede menoscabar, colisionar contra los derechos, ¿no? Por ejemplo, de los administrados, ¿no? Entonces, porque pues obviamente ahí se estaría produciendo una incompatibilidad por no tomar en cuenta lo que establece la Constitución, lo que puede dar pie pues, a que después los afectados hagan valer sus derechos ante los tribunales de justicia, como lo vamos a ver más adelante, ¿no? Y bueno, y en el ámbito judicial también, pues, ¿no? También, ¿no? Si hablamos pues de un debido proceso, por ejemplo, una línea, pues se debe garantizar, ¿no? Que haya un debido proceso, ¿no? Por aquella persona que está siendo sometido, ¿no? A un juicio, a una investigación y que pueda pues ejercer sus derechos sin que se atente, se afecte, se prive, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? ¿No? Podemos tener sospechas, efectivamente, por parte del fiscal, ¿no? En su competencia, la del juez, pero como se dice, pues esto no debe conllevar a que no se le permita ejercer sus derechos ante ese nivel para que pueda hacerlo valer
y bueno, finalmente sea establecido si hay, por ejemplo, responsabilidad o no responsabilidad, ¿no? Como se dice, en combate, en el ámbito judicial, hay que garantizar a las partes, ¿correcto? ¿No? Y hay que demostrar a las partes si efectivamente hubo tales hechos ilícitos, infringidos, cometidos por una de ellas, ¿no? Por una de ellas, ¿correcto? Muy bien. Dos, dos. Los derechos fundamentales, debe quedar claro, no son absolutos, no son absolutos. ¿Por qué? Porque en la propia Constitución y en el desarrollo jurisprudencial pueden establecerse los límites, ¿no?, de los derechos. En determinadas situaciones, como por ejemplo, pues cuando entran estos derechos en conflictos. Claro, entonces, tú tienes derecho, ¿no? Pero yo también tengo mi derecho. Entonces, ¿cómo vamos a resolver esto? Ante una situación en la cual pues uno sostiene que tiene la razón constitucional de su derecho. Entonces, pues el juez tiene que evaluar, ¿no? Y evitar a toda costa que se produzca pues una colisión, un conflicto, si fuera el caso, ¿no? Haciendo pues prevalecer, repito, para ese caso, con razonamientos, aplicando pues el test de ponderación, ¿no? Para ver si finalmente una de las partes en ella es la que prevalecerá, ¿no? El derecho en desmedro de la otra parte. ¿Perfecto? Entonces, en consecuencia, todo derecho fundamental eh, tiene límites, ¿no? Con otros derechos. Ya sea, por ejemplo, ¿no?, como hemos puesto ahí, en cuanto, por ejemplo, a la seguridad pública, ¿no? En cuanto, por ejemplo, a la defensa, ¿no?, nacional, en cuanto al orden interno, en cuanto a la justicia o en cuanto, pues, al bien común. Claro, eso también debe llevarnos a reflexionar de que la Constitución no solamente contiene normas, que es lo que regula, que es lo que hablaba al comienzo, sino que también contiene valores y principios, ¿correcto? Y principios, y principios generales que garanticen la salvaguarda, ¿no?, del orden, de la seguridad, de la defensa, de la justicia, ¿no? Entre otros, ¿no? Entonces, cuando hay estas situaciones, los derechos pues pueden limitarse, pero las limitaciones pueden ser excepcionales en la medida que la Constitución lo prevé, por ejemplo, cuando hay un estado de excepción, ¿no? Por medida de emergencia, entonces se justifica. Primero porque la Constitución lo contempla, ¿no? Entonces, pues hay determinados derechos que temporalmente van a tener que limitarse. Van a tener que limitarse de tal manera de que ahí tienes un ejemplo que no se van a poder ejercer plenamente, plenamente, ¿no?, hasta que se vuelva, ¿no?, al estado de normalidad, ¿no? Entonces, ahí también hay que comprender que ya en este extremo, los derechos, pues por estas razones, no son absolutos, ¿no? Sino pueden estar limitados en su ejercicio de manera, pues, temporal, ¿no? A eso se refiere. Perfecto. Muy bien. Bueno, en esta parte quería referirme un poquito al rol del Estado, ¿no? Eh, Mire, acá debemos entender que eh, una de las cosas en la que el Estado le ocupa en materia de derechos, como ya lo hemos afirmado, es el de garantizar, es el de proteger, es el de tutelar. El Estado no, a través de sus autoridades, no puede cometer, ¿no?, lesiones, vamos a ponerlo así,
¿no? O perdón, actos lesivos en torno a los derechos de las personas, de los ciudadanos, en las diversas categorías, ¿no? Porque desnaturalizaría su razón de ser del Estado. El Estado ha sido creado ¿para qué? ¿No? En esencia ha sido creado todo lo que representa el Estado para poder protegernos a nosotros, ¿no? ¿De qué? De nuestros derechos. Entonces, pues no puede concebirse que haya, ¿no?, una agresión, ¿no?, o un menoscabo contra los derechos de la persona. Entonces, ya miren la dimensión cuando esto se afecta. Pues por eso yo decía que se afecta todo el ordenamiento por un solo caso, que los tribunales dicten sentencia diciendo acá se vulneró los derechos. Eso es una llamada de atención constitucional. En el fondo ese es el mensaje. Oiga, usted no puede volver a cometer esto, ¿no? Eso es el mensaje, ¿no? En los roles que le toca. Por eso que se trabaja también mucho el tema de la promoción de los derechos, ¿no? Eh, a fin de cumplir con qué, y eso está en la Constitución, ¿eh? Pueden revisarlo, por ejemplo, en el artículo 44, cuando en ella pues se señala como deber, ¿no?, esencial, ¿no?, y la cual es la de garantizar la vigencia efectiva de los derechos fundamentales de la persona. Entonces, cuando sucede una violación de los derechos por parte de autoridades, funcionarios, ¿no?, están contraviniendo, ¿no?, no solamente los derechos que acabo de hacer mención, sino, miren, ve, el deber esencial. Por el deber esencial. Por eso que se debe seguir eh, educando, ¿no?, a autoridades y funcionarios en los diferentes niveles de gobierno. Perfecto. Toda institución tiene que tener esto claro. ¿Por qué? Porque como se dan cuenta, pues en la realidad, a veces, por no decir frecuente, ¿no?, es como que se olvidan, ¿no? Es un poco hacerle recordar, pues, ¿no? Oiga, usted debe leer, pues, el artículo 44, como se ha olvidado, ¿no? Eso tiene un deber que cumplir. Perfecto. Y acá no se trata que pues, una vez dijeron, bueno, el deber es de la presidenta, dice, ¿cómo que el deber es la presidenta? El deber es de todos los funcionarios, empleados, todo el que tenga mando de poder de decisión. Por supuesto, desde el número uno hasta el último, dentro del ámbito de su competencia. Usted tiene que respetar los derechos, porque si no, ahí está también afectando constitucionalmente lo que establece el artículo 44, ¿no? Entonces, esto era lo que quería realzar también en este punto. Eh, Otro alcance que me parece muy importante para ya ir trazando la parte del reconocimiento tiene que ver con la evolución, ¿no? Cómo los derechos se han ido reconociendo, ¿no?, por generaciones, ¿no? Entonces, en este tránsito, ¿no?, ahí les he puesto los derechos eh, fundamentales en sus derivaciones anteriores, pues, ¿no? Y es la esencia y el fundamento, como ya hablaba, ¿no?, de los derechos naturales, de los derechos humanos o los derechos morales, ¿no? Pre-constitución, ¿no? Ya post, entrando con las constituciones, ¿no?, tanto pues los antecedentes de la Carta Magna, ¿no?, de 1215 de Inglaterra, ¿no?, el Bill of Rights, ¿no?, el habeas corpus, ¿no?, la Declaración de Derechos, ¿no?, estamos hablando de Inglaterra, la Constitución americana del siglo XVIII en 1776, que fue la independencia, y en 1787, que fue pues la primera Constitución americana y fue la única, ¿no? Luego viene la Revolución Francesa en 1789,
¿no? Con la famosa Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, y luego viene el tema de la primera Constitución francesa en 1792, que va trazando justamente el reconocimiento de este nuevo estado en evolución de los derechos. Entonces, pues hay toda una proyección. Estamos hablando del siglo XVIII, pues viene el siglo XIX y XX, ¿no? Pero esto da pie a que se va trazando la división del reconocimiento de derecho por generaciones, ¿no? Históricamente. Miren, 18, 19, 20 hasta el 21, ¿no? Y es importante tener presente la positivización. Es lo que yo digo, los derechos empezaron a juridificarse, es decir, se fueron normativizando en las constituciones. ¿No? O sea, las constituciones que se fueron dando ya los iban incorporando, ¿no? Paulatinamente, progresivamente, bueno, y ahora ya está consolidado, pero ¿no? Estos hitos históricos ayudó a trazar este reconocimiento, esta positivización, ¿no? Ya de los derechos en las constituciones, ¿no? De tal manera que acá hay un cuadrito de estas generaciones, ¿no? Estas son las clásicas, ¿no? La primera generación, miren el siglo que hablaba yo, son el reconocimiento de los derechos individuales, ¿no? Derecho a la vida, a la integridad, ¿no? A la igualdad, a la participación, al voto, entre otros derechos, ¿no? Tenía que ver con el tema de los derechos y las libertades de uno, ¿no? Entonces era un paso trascendental, ¿no? Porque no se había reconocido con este estatus. Y va cambiando, pues, ¿no? Porque ya la persona, el ciudadano, va tomando roles importantes en la sociedad. Después, en el siglo XX, está lo que se conoce como los derechos de segunda generación, que son los derechos asentados en los derechos económicos, sociales, ¿no? Y culturales, ¿no? Bueno, acá ya no, ya se pasa a una superación, diría yo, de los derechos individuales, porque ya se conquistó, ¿no? Se conquistó, y ahora se entra con una nueva conquista como consecuencia de las grandes revoluciones, ¿no? Sociales que se dieron en el mundo, ¿no? La revolución mexicana, la revolución rusa, ¿no? Y la revolución también industrial. Entonces, estas nuevas banderas de derechos que se levantaron tenían que ver ya con los derechos al trabajo, ¿no? Derecho a la salud, a la seguridad social, a la educación, ¿no? Miren, ve esa conquista de derechos y que sean insertadas en el reconocimiento de las constituciones. Y los derechos de la tercera generación, ya estamos hablando ahí en el siglo XX, y estos son ya derechos más colectivos, ¿no? Más pensando en la comunidad de los estados, más en la comunidad, de los estados que son parte de la comunidad internacional y donde ya los estados tienen preocupaciones, preocupaciones en torno al mundo, ahí está, en torno al mundo, ¿no? Al mundo. O sea, por ejemplo, ¿no? El derecho al medio ambiente, ¿correcto? ¿No? Buscando que sea pues equilibrado, ¿no? Bueno, con todo lo que representa al presente. El derecho a la paz, ¿no? Son proclamas de derechos, ¿no? Fundamentalmente. El derecho a la libre determinación de los pueblos porque había pues todavía estados que, bueno, pues eran todavía colonias, querían ya independizarse, ¿no? Entonces pues había toda una proclama. Y el derecho al desarrollo, ¿no? El derecho al desarrollo. Entonces, se dan cuenta, estimados participantes, cómo es que la evolución de los derechos son claves para ir insertándose en el reconocimiento de las constituciones, ¿no? Derechos de primera generación, de segunda generación. ¿Cuál era el rol del Estado? Si me permiten, rápidamente, ¿no? Por ejemplo, en la primera generación que tenía que ver con los derechos individuales, ¿no? Ahí el Estado, su rol era reconocerlos, como ya dije, tutelarlos, garantizarlos, protegerlos. Y el Estado debía abstenerse, o sea, en el sentido, claro, porque si el Estado actuaba, ¿actuaba para qué? Para privar los derechos, y eso no podía ocurrir y no debía permitirse eso. Entonces, su posición era más de, bueno, ya te regulé, ya te reconocí y no me voy a meter porque si no voy a violar los derechos y no lo quiero hacer. Era una posición más neutral por la naturaleza de los derechos.
En los derechos económicos, sociales y culturales, el rol del Estado es un rol más activo, más propositivo. ¿Por qué? Porque tiene que ver ya con la materialización de estos derechos. Claro, si hablamos de los derechos de los trabajadores, bueno, tiene que estar en la Constitución consagrada, tenemos que aprobar las leyes laborales que garanticen estos derechos. Igual en el tema de la educación, en el tema de la salud, en el tema de la pensión. Entonces, viene una labor más propositiva que se va reflejando en el diseño de las políticas públicas que los estados empezaron a trazar, ¿no? Y eso, bueno, sigue esa línea hasta el presente. Y lo de tercera generación que se va reflejando en los acuerdos que adoptan los estados a nivel internacional, ¿no? O sea, entonces firman tratados internacionales, ¿no? Contra el armamentismo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Tratados internacionales a favor de la paz, de la cooperación, de los derechos humanos, ¿no? Se crean tribunales internacionales. Se dan cuenta, hay toda una visión internacional, ¿no? Entonces, esto también se va reflejando, ¿no? Y bueno, los derechos de cuarta generación, bueno, ¿no? Que ya tiene que ver con la era que estamos viviendo, pues, de la tecnología, ¿no? Que ha venido a revolucionar el mundo. Dicho esto, en esta parte quiero solamente a grosso modo que rápidamente para que puedan darse cuenta que todos estos derechos que he hablado han quedado plasmados, por ejemplo, en la Constitución nuestra, ¿no? Está reflejado, ¿no? Derecho a la vida, a la igualdad, la libertad de conciencia, ¿no? De expresión, derecho a la información, ¿no? Derecho a la intimidad, al honor, a la libertad de creación, derecho al secreto de comunicación. Todo está materializado, plasmado en nuestra Constitución, ¿no? Los derechos de residencia, el derecho a la reunión, el derecho a la asociación, a la contratación, libertad de trabajo, ¿no? Pueden ver ahí los otros derechos a la propiedad, a la herencia, a mantener las convicciones políticas, la identidad étnica y cultural, ¿no? Derecho a la nacionalidad, a la paz, a la tranquilidad, entre otros derechos, ¿no? Derechos a la libertad, ¿no? La no detención arbitraria, el principio de legalidad, ¿no? La irretroactividad de la ley, la prohibición de la tortura, ¿no? La presunción de inocencia, ¿no? Es decir, todo ese catálogo está reflejado en nuestra Constitución. Entonces, los derechos han ido plasmándose en ella. Ahora, lo que hay que entender también es que eh, por lo extenso de los derechos, no puede haberse, no puede cubrirse todos los derechos que uno desearía realmente, ¿no? Entonces, la Constitución, en el caso nuestro, por ejemplo, lo que ha trazado es lo que se conoce como la cláusula numerus apertus consagrados en el artículo número 3. ¿Qué significa esto? De que visto los derechos establecidos en la Constitución, eh, en aquellos, escuchen bien, en aquellos futuros derechos, miren la visión que tuvo la Constitución del 93, en aquellos futuros derechos, estamos hablando del 93, futuros derechos que, que vayan surgiendo en el mundo por las transformaciones económicas, sociales, culturales, tecnológicas, digitales, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, podrán, podrán ser incorporados, ¿no? En la Constitución. Y esa puerta está establecido en el artículo 3 como cláusula abierta. ¿Perfecto? Y es así como, ¿no? En este artículo 3 se han ido incorporando nuevos derechos, ¿no? Los derechos, pues, ¿no? Por ejemplo, el derecho a la verdad, ¿no? Eso no está en la Constitución. Entonces se fue reconociendo, incorporando vía, pues, también los tribunales constitucionales como fundamento de la dignidad también. Entonces, pues, entonces una puerta abierta. Entonces, esto es muy importantísimo que ustedes lo tengan también presente, ¿ya? Muy bien. Ahora, quiero pasar ahora rapidito con el tema de las garantías constitucionales. Porque la gran pregunta es, visto la Constitución en la primera parte, los derechos que hemos hablado, ¿no? Normativamente, etcétera, etcétera, entonces estos derechos en la práctica, en la realidad, ¿cómo son protegidos?
cómo son garantizados. Entonces, la respuesta la encontramos en nuestra Constitución, ¿correcto? En el artículo 200, ¿no? Cuando de ella se establece todo el conjunto de garantías constitucionales, ¿no? Entonces, ¿qué son las garantías constitucionales? ¿No? Son los mecanismos de defensa que tiene toda persona, ¿no? Ante la vulneración de sus derechos fundamentales, ¿no? Amenaza o vulneración, ¿no? O también pueden ser planteados para ejercer un control normativo frente a las normas infraconstitucionales. En consecuencia, las garantías constitucionales tienen una doble función, ¿correcto? La primera es garantiza los derechos fundamentales en su protección, ya lo vamos a ver, y segundo, ¿no? Vela por la supremacía jurídica de la Constitución frente a las normas inferiores, la que no la contradigan a la norma suprema, pues, ¿no? A eso se refiere. Ahora, acá quiero precisar también para todos los que nos están oyendo, es que en materia de protección, como acabamos de ver, en el tema constitucional va quedando claro. Pero lo que también deben saber es que estas garantías constitucionales se ve reflejada también en lo que se conoce como en el origen convencional. ¿A qué me refiero? A la Convención Americana de Derechos Humanos. Por ejemplo, cuando leen ustedes el artículo 25 de la Convención Americana que dice, toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido, ¿no? Rápido, ¿no? O a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces y tribunales competentes lo ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos en la Constitución. Entonces, esto de las garantías constitucionales no solamente están establecidas en su origen primario, como tiene que ser en la Constitución, sino también tiene un origen convencional. En el artículo 25, ¿no? Ya en su momento inclusive se le pidió a la Corte Interamericana que precisara, ¿no? Ahí dice toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido, pero no dice garantías constitucionales, no dice amparo, no dice habeas corpus. ¿Cómo debe entenderse? ¿Se refiere a las garantías constitucionales que en las constituciones se establece? La respuesta fue sí. Punto, zanjó el tema, ahí quedó claro. Entonces, por lo tanto, tiene pues también un origen, un fundamento, un amparo convencional, ¿no? Perfecto. Muy bien. Esta parte, estimados participantes, también tiene que ver con la clasificación de las garantías constitucionales, ¿no? Miren qué interesante porque las garantías constitucionales, ¿no? Son 7 al final. Tienes ahí dos bloques. Las garantías constitucionales que tutela, es decir, que protege los derechos y las libertades, por ejemplo, el habeas corpus, el amparo, el habeas data, la acción de cumplimiento. Y tienes el segundo bloque de garantías constitucionales que protege la supremacía, ¿no? De la Constitución, ¿no? Tiene la acción de inconstitucionalidad, la acción popular y el conflicto de competencia. Ahí, ¿no? He puesto los artículos, puedes ver ahí la pirámide, que también es un referente, porque siempre la Constitución es la que es el reflejo de la norma suprema de todo el ordenamiento jurídico, ¿no? Perfecto. Esta garantía se recurre ante los tribunales de justicia. En este primer bloque, pueden observar ustedes de que cuando se plantean las garantías constitucionales vinculado a la tutela, a la protección de los derechos y las libertades, tiene una finalidad. Este tipo de garantías constitucionales. ¿Cuál es esa finalidad cuando se afecta a derechos y libertades? Ahí lo he puesto. La finalidad es reponer las cosas al estado anterior de cómo estaba, es decir, de cómo estaba yo con mis derechos. Pero lógico, antes que se produzca la amenaza, antes que se produzca la violación, ¿yo tenía algún problema con mis derechos? No, yo los ejercía y no tenía ningún tipo de problema.
El problema vino que como consecuencia de un acto, de una disposición, de un hecho, pues se afectó mi derecho y es por eso que yo recurro a los tribunales vía las garantías para que se ampare nuevamente mi derecho si se vuelve al estado anterior. Entonces, por ejemplo, tenemos el habeas corpus, el habeas data y el recurso de amparo, ¿no? El habeas corpus en esencia protege la libertad, ¿no? Es decir, cuando se produce, por ejemplo, una detención, ¿no? Una detención arbitraria que se considera, ¿no? Injusta y por lo tanto, pues la persona afectada o terceros a su favor pueden plantear un habeas corpus, ¿no? Un habeas corpus, ¿no? El habeas es una expresión latina que viene, bueno, pues del derecho romano, y en la que pues habeas significa exhibir, ¿no? Comparecer, traerme, ¿no? ¿A quién? Pues al que está privado de su libertad, ¿no? Al detenido, ¿no? Entonces, habeas, me lo muestras, me lo traes, me lo exhibes, lo compareces, quiero yo saber su situación, ¿no? Entonces, pues esto es justamente lo que tiene como esta derivación y la idea es proteger frente a las amenazas o violaciones que puedan producir en la afectación de la libertad y conexas también a ella. Ojo, la violación puede ser proveniente de una autoridad o de un particular, o de un particular. El habeas data también tiene esta connotación de garantía constitucional que tiene una finalidad. ¿Cuál es? ¿No? La finalidad se centra en poder proteger, ¿no? En el derecho o en el ejercicio del derecho de las personas para poder acceder, ¿no? A información que requiera de cualquier entidad pública, de cualquier entidad pública. Ese es un derecho, ¿no? Es un derecho fundamental, es un derecho constitucional, ¿no? Entonces ahí tienes un derecho que ejercer, ¿no? Si la misma no se garantiza, puede ser pasible de plantearse un habeas data. La otra que es, la otra es que también a través de la habeas data te permite proteger tus datos personales ante información privada, íntima, que concierne a los datos que tú proporciones, ¿correcto? ¿No? Ante las dependencias y tú consideras que esos datos son privados. O sea, mira, si yo te lo doy a ti, yo no lo estoy dando al público, ¿correcto? Yo te lo doy a ti porque es una información confidencial mía, ¿correcto? Y por otro lado, si yo te lo doy a ti y si yo te digo que tengo cáncer, porque ese es mi estado de salud, tú no tienes por qué difundirlo. ¿Quién te autorizó difundirlo? ¿Quién te autorizó ponerlo en la página web? Ahí estás atropellando y afectando a mi derecho. Enmienda, corrige, rectifica ese dato inexacto, porque no hay autorización ni consentimiento. Estás violando mis derechos, ¿no? Entonces, obviamente, te niegas a esto, planteo pues un habeas data porque tiene que ver justamente con mis datos íntimos, privados, en lo que concierne, ¿no? Acuérdense que hay un banco de información que siempre nos piden, ¿no? En diversas entidades del Estado y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, no, hay que, a veces también puede haber errores que se han consignado inexactos. Entonces, en el momento que aparece la información, tú dices, oiga, hay un error que esto yo no corresponde, rectifique esto, ¿no? En principio debería hacerlo, pero si no lo hace, ya saben ustedes las consecuencias, ¿no? Eh, la tercera garantía constitucional tiene que ver con el amparo, ¿no? El amparo. El amparo, a diferencia de el habeas corpus, que protege la libertad y los derechos conexos a ella, y a diferencia del habeas data, que ya hemos hablado del tema del acceso a la información, la intimidad, etcétera, etcétera, en todos los demás derechos que la Constitución reconoce, es protegido por el amparo, por el amparo, todos los demás derechos. Si tú consideras que hay una afectación a tus derechos, derecho laboral, derecho contractual, ¿no? El derecho a la igualdad, ¿no? Por ejemplo, el tema de la discriminación, entonces, amparo. Perfecto, pues tú haces valer tu derecho. Por eso que ahí les he puesto, ¿no? Es una garantía constitucional, ¿no? Digo, con finalidad de proteger los derechos constitucionales de las personas, a excepción del habeas corpus y la acción de incumplimiento, ¿no? Entonces, eso también para que
les pueda ayudar, ¿no? La otra garantía constitucional, siempre con el tema de derecho, porque son cuatro, ¿ah? Es el tema de la acción de cumplimiento. En el tema de la acción de cumplimiento, acá me ponen atención, por favor, para que pueda captarse la idea, ¿no? Es que, bueno, primero tiene la finalidad de proteger también el derecho de las personas, ¿no? Frente a la autoridad. Es decir, mira, tienes un derecho que se te ha reconocido como tal, ¿correcto? Y por lo tanto, ese derecho debe cumplirse. ¿Sí o no? La respuesta es sí. ¿Perfecto? ¿Sí o no? Pero ¿qué ocurre? Que quien debe cumplirlo no lo ejecuta por X razones. Entonces, pues, pese a que tú has agotado, o sea, no se cumple. Entonces, oiga, pero el funcionario, la autoridad, oiga, pero ya la ley ha dispuesto y usted no lo quiere cumplir. No entiendo. Oiga, ya hay un acto administrativo firme, decidido, resuelto. No entiendo. ¿Usted por qué no lo cumple? ¿No? Entonces, cuando sucede esto, nos damos cuenta que estamos ante autoridades que son renuentes a cumplirlas. Y como son renuentes a cumplirlas, ¿no? Pese a lo dispuesto, entonces no queda otra que plantear una acción de cumplimiento, ¿no? A fin de dar cumplimiento de los derechos. ¿Sí o no? ¿Los derechos de quién? Los derechos, pues, de uno que han sido establecidos o dispuestos de la manera como lo he señalado. Entonces, esto vendría a ser el la cuarta garantía constitucional vinculada a la protección de los derechos y las libertades, ¿no? Entonces, ya vamos ahí, habeas corpus, amparo, habeas data y acción de cumplimiento. El otro bloque, ¿no?, de garantías constitucionales tiene que ver con la acción de inconstitucionalidad. Y acá me detengo para poder rápidamente comentar de que esta acción de inconstitucionalidad, ¿no?, es un proceso constitucional en sí que es conocido por el Tribunal Constitucional en instancia única, que es quien resuelve, y que tiene por finalidad, ¿no?, de verificar que las leyes, los decretos legislativos y otras normas con rango de ley, miren, con rango de ley, ¿no? No contravenga lo que ha dispuesto la Constitución. En pocas palabras, que estas normas legales, al momento que se expidan, no pueden contradecir lo que dice la Constitución. Porque si la contradice, entonces esta ley o esta norma con rango de ley, el tribunal puede declarar su inconstitucionalidad. ¿Perfecto? Declara su inconstitucionalidad. ¿Por qué? Porque hay una estructura jerárquica, como bien sabemos, donde en el vértice está la constitución política y debajo de ella hay todo una serie de normas legales, desde las leyes dictadas por el Parlamento y las normas con rango de ley que son dictadas por otros poderes o por otros gobiernos. Ejemplo, el Poder Ejecutivo cuando dicta los decretos de urgencia, el propio Congreso cuando dicta resoluciones legislativas, ¿no? Los gobiernos regionales cuando dictan ordenanzas regionales y los gobiernos locales cuando dictan ordenanzas, ¿no?, municipales de acuerdo a su competencia. Entonces tiene que haber, pues, una unidad, una armonía, una coherencia de lo que la Constitución y las demás leyes deben reflejar, ¿no?, en el ordenamiento jurídico. ¿Perfecto? Muy bien. La otra garantía constitucional es la acción popular. La acción popular. Acá lo que se busca es que mediante la acción popular, que es un proceso constitucional, tiene como finalidad de que las normas jurídicas inferior a la ley. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Por ejemplo, de reglamentos, de normas administrativas, ¿no?, y de resoluciones o decretos, ¿no?, que la administración pública, ¿no?, emita. Perfecto, emita. Entonces, estamos hablando de resoluciones,
¿no? O perdón, o de normas de carácter administrativo. Entonces se entiende que esas normas administrativas deben ser compatibles con lo que la Constitución, perdón, con lo que las leyes, perdón, y la Constitución establecen. Cuando es contraria a lo que dice la ley y por ende la Constitución, pues esa norma administrativa puede ser declarada, ¿no? Nula y por lo tanto ser expulsada del ordenamiento por haber contravenido a lo que dice la ley y por ende a la Constitución, ¿no? Entonces, esto es la garantía constitucional referida a la acción popular. Por eso que les he puesto ahí, se ejerce un control de legalidad. La acción popular también implica que puede ser planteada por cualquier persona afectada en este tipo de norma administrativa y lo plantea ante el poder judicial. ¿Perfecto? Y por último, tenemos la acción competencial. La acción competencial, ¿no? Esta acción competencial también es un proceso constitucional que tiene como finalidad que se respeten las competencias que la Constitución y las leyes atribuyen a los poderes del Estado, ¿no? Recuerden ustedes que en la Constitución política está regulado todas las instituciones, ¿perfecto? Desde los poderes del Estado, ¿no? Desde los gobiernos regionales, gobiernos municipales y los OCAS. ¿Qué son los OCAS? Los OCAS son los organismos constitucionalmente autónomos, autónomos, ¿no? Entonces, bueno, tienes ahí, por ejemplo, el Ministerio Público, ¿no? La Junta Nacional de Justicia, la Contraloría General de la República, el Jurado Nacional de Elecciones, la RENIEC, la OMPE, ¿no? La Superintendencia de Banca y Seguros, tienes el BCR, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eh, todas estas instituciones se rigen por la Constitución y por su ley orgánica que los creó. ¿Correcto? Está establecido las competencias, ¿no? De todas las instituciones. Entonces, cuando se produzca, ¿no? Un conflicto en materia de competencias, porque de repente, por ejemplo, la institución A cree asumir competencias bajo una interpretación equívoca, ¿no? De aquello que la Constitución no lo contempla y al contrario, esto le corresponde a la institución B, entonces la institución B planteará una acción competencial ante el Tribunal Constitucional. ¿Para qué? Para que el tribunal dirima en la interpretación constitucional la competencia, ¿no? Que corresponde de acuerdo a la Constitución. No se olviden que el tribunal es el intérprete supremo de la Constitución. Entonces, si no hay un entendimiento, si no, pues hay un desencuentro en interpretaciones competenciales, pues uno va al Tribunal Constitucional y de esa manera es el tribunal quien deberá resolver los conflictos de competencia. Han habido inclusive, bueno, vía la jurisprudencia, casos donde gobiernos regionales han ido, ¿no? Por límites fronterizos y de competencias, ¿no? Ante el tribunal, ¿no? Entonces, pues ahí tienen un ejemplo. O también cuando han habido colisiones entre ministerios inclusive, ¿no? Entonces, ministerio con algunas otras dependencias, pues también han habido choques de competencia y el tribunal pues ha resuelto vía la interpretación y aclarando, ¿no? Realmente las competencias constitucionales a quién le corresponde y quién los debe ejecutar, ¿no? Entonces, dicho esto, eh, quería ya en esta parte eh, ir cerrando con algunas conclusiones, ¿no? De lo que hemos abordado el día de hoy. Primero, sobre el tema de los derechos fundamentales, de que hemos comprendido de que ha habido todo una evolución de los derechos a través del tiempo y cómo las constituciones lo han ido reconociendo hasta el presente.
y cómo ha habido toda una clasificación de derechos en generaciones, ¿no? También hemos resaltado la cláusula numerus apertus, ¿no? Como esta vía de reconocimiento de nuevos derechos que pueden darse progresivamente, ¿correcto? Esto nos lleva a la reflexión también de que se rompe un poco la tesis equívoca de que cuando se dice, por ejemplo, de que la Constitución es vieja, es caduca, es obsoleta, eso no es tan cierto, porque la Constitución se ha ido actualizando. En materia de derecho, por supuesto, la cláusula número supertus, y así también se ha visto reflejado por la incorporación con rangos constitucionales de nuevos derechos, ¿no? Entonces, pues ahí hay una ventana abierta, ¿no? Definitivamente. La otra es la defensa del Estado, ¿no? Frente a los derechos fundamentales. Eh, Esto también se ha visto reflejado no solamente con el reconocimiento, sino por la manera como el Estado ha ido funcionando en el país y las instituciones, ¿no? Valga la redundancia, también han ido funcionando en materia de derecho. Es decir, el Estado, en el ámbito de los derechos, ha venido garantizando y protegiéndolo cuando del propio Estado se han producido las violaciones y donde ha tenido que volverse al Estado anterior, ¿no? Se ha repuesto y de esa manera se ha vuelto al reconocimiento y vigencia de esos derechos. Y también ha quedado una lección para los que afectaron para que esto no vuelva a ocurrir. 3. En cuanto a la fuente normativa de regulación, ¿no? Reflejada en la Constitución, cuando decíamos está reconocida como parte dogmática referida a los derechos, ¿no? Fundamentales. Pero también quiero que sepan de que en el presente, en el Perú, tenemos un código procesal constitucional que justamente regula todos los procesos constitucionales que hemos hablado el día de hoy. Así como existe, ¿no? Un código civil, un código penal, ¿no? También tenemos un código procesal constitucional y me parece muy bien. Vamos en avanzada en materia de protección, ¿correcto? Otro, de la interpretación de los derechos fundamentales, no solamente se toma en cuenta lo que la Constitución per se diga, sino que también se toma en cuenta el bloque constitucional. ¿Qué quiero decir con esto? Que se tomará en cuenta no solamente la Constitución eh, normativamente, taxativamente en lo que en ella prescriba, sino que la interpretación se enriquecerá cuando en materia de derechos fundamentales provenga de la jurisprudencia de los tribunales constitucionales, como en el caso nuestro. Claro, entonces eso le ha dado pues una tremenda riqueza interpretativa. ¿Por qué? Porque también hay que entender que la Constitución, recuerden, es un conjunto de derechos y de principios generales. Es el tribunal que lo aterriza, lo interpreta, ¿no? Y le da la dimensión en su alcance respectivo. Y por eso que se ha sentado pues fallos y jurisprudencia que han marcado inclusive con precedentes vinculantes. Otro, el bloque convencional. Como ya les venía diciendo, en el origen, por ejemplo, de la Convención Americana de Derecho, ¿qué quiere decir? Quiere decir el mismo parámetro de lo que acabo de decir en materia constitucional, pero de la siguiente manera. En materia de derechos fundamentales, se está también respaldado en los tratados de derechos humanos. Ejemplo, la Convención Americana de Derechos Humanos. ¿Correcto? Esos son el reconocimiento de los derechos supra, ¿no? Supra, si quieres, ¿no? Nacionales. Estamos hablando a nivel internacional. Pero también se toma en cuenta en la interpretación de los derechos fundamentales los fallos que emita la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos. Eso también ha enriquecido en materia de derechos. Perfecto. Entonces, como se dan cuenta, hay todo una fuente normativa de regulación y de protección. Entonces, cuando escuchamos algunas tesis desorientativas,
¿no? De que el sistema de derechos a nivel internacional no sirve, no vale, que debemos retirarnos, es simplemente un desconocimiento de los aspectos jurídicos, de los aspectos constitucionales y de los aspectos convencionales de lo que representa, pues, ¿no? Y por último, estimados participantes, estamos frente a un régimen de derechos en democracia constitucional. Acá viene lo interesante, no solo teórica, sino de plena vigencia, pero por favor, de plena vigencia y de protección por las instituciones nacionales. Claro, o sea, lo que quiero dejar como mensaje al final, ¿no? Para que se entienda pues un poco más, es lo siguiente. Miren, bajo el régimen que tenemos en democracia constitucional, ¿no? Y la manera como las instituciones vienen funcionando nos permite encontrar en estas instituciones que nuestros derechos pueden estar tutelados, garantizados y protegidos por los tribunales. Es decir, frente al poder, frente al poder que atropelle los derechos, yo me puedo ir a los tribunales de mi país en primera instancia. Me voy al Poder Judicial. No hay impedimento. Yo puedo presentar una demanda constitucional, ¿correcto? Y si el Poder Judicial, por ejemplo, no me da un fallo a mi favor, se habilita, ¿no? La opción vía recurso agravio constitucional para yo irme al Tribunal Constitucional. Es decir, en pocas palabras, las instituciones están cerradas o están abiertas. No, están abiertas, uno puede ir. Perfecto. Ahora, ¿qué pasa si, por ejemplo, voy al Tribunal Constitucional, y con eso cierro, y el tribunal no me ampara en mis derechos, como ha ocurrido en ciertos casos? No me ampara. Entonces, ante ese cierre de jurisdicción constitucional interna, se abre en base a lo que dispone el artículo 206 de la Constitución. Agotada la jurisdicción interna, el ciudadano que se sienta lesionado en sus derechos puede acudir a la jurisdicción internacional. Entonces, yo encuentro también en la vía internacional los mecanismos internacionales para buscar la garantía y el amparo y la restitución de mis derechos. Entonces, de esta manera he querido abordar esta explicación de lo que son los derechos fundamentales y de las garantías constitucionales que nuestra Constitución prescribe. Muchísimas gracias y no sé si hay alguna pregunta, con todo gusto, estoy para atenderla si fuera así. Gracias. Por los conocimientos brindados el día de hoy por los estudiantes. De parte de la Escuela Inesipa, agradecerles por estar presente el día de hoy con nosotros. Con esto culminaríamos la transmisión del día de hoy y sería unas buenas noches, doctor. Muchas gracias. Ok, muchísimas gracias a todos y que tengan muy buenas noches. Gracias, gracias. Hasta la próxima. Muchísimas gracias.